Buenos, ICFEX, donde escribir a mi hijo. Este es un proyecto que realizamos para saber dónde nuestro usuario estaba interesado en conocer en qué colegios son buenos cerca a su sector, a su área, para escribir a una hija. Entonces, aquí va nuestro usuario y nuestra pregunta. Bueno, ¿qué colegios son mejores en las diferentes áreas del IFEX? ¿Cómo han cambiado los colegios en los resultados del IFEX en los últimos años? ¿Qué localidades de Bogotá obtienen un mejor promedio en estas pruebas? Estas preguntas las hicimos en base a nuestro usuario que quería escribir pues a su hija y venía con un pensamiento ya sesgado que los colegios privados eran mejores de por sí, y aparte que le daba mucha importancia al resultado IFEX de acuerdo a cada institución. Y pues mediante esta herramienta él quería saber eh, cuál era, o sea, cuál era la mejor manera que había para saber qué colegio era buena, qué era bueno para su hija y cuáles eran como las materias que, digamos, que ejercían o que eran mejores en ese colegio. ¿Cómo le respondemos al usuario? Bueno, nuestro usuario realizamos cuatro visualizaciones de datos y una análoga. Estas tres digitales las dividíamos principalmente cada una una pregunta y la respondíamos con la visualización. Verificamos eh, verificamos la información que obtuvimos de estas visualizaciones para así eh, como mitigar o dejarle claro al usuario que hay, digamos, algunos sesgos que él decía frente digamos, a los colegios públicos y privados eran mentira. Entonces, bueno, vamos con las visualizaciones. La visualización análoga consistió en una cabeza, bueno, en dos cabezas, una era de colegios públicos y la otra privada, en donde cada una de estas cabezas, su parte superior era el cerebro. El cerebro estaba dividido en cinco pedazos. Cada pedazo era una materia del IFEX, como puede ser pensamiento matemático, cultura ciudadana eh, y así. Entonces, bueno, entonces basaba que tú sacabas un pedacito, digamos, de inglés, de cómo era en lenguajes, le fue a un colegio. Entonces sacabas el pedacito que era inglés, en este caso que era el blanco, sacaba y digamos en la parte inferior mostraba información sobre, sobre esta materia, de cuál había sido el promedio de colegios privados y en la otra cabeza cuál había sido el promedio de los públicos, y también es que cada pedacito de cerebro tenía un tamaño de acuerdo al promedio. Entonces ahí ya había como un indicio de más o menos cómo le iba a esa entidad pública o privada en las pruebas IFEX. Y así con las demás materias. La visualización digital, preferencia de colegios, esta era como unos noditos de colores en donde los públicos y los públicos eran los azules y los rojitos como con naranja eran los privados. Entonces tú manejabas, bueno, las líneas, o sea, las líneas de colores cálidos representaban a los padres que preferían un colegio privado a su hijo. Los fríos representaban a los padres que preferían a un colegio público. Entonces tú movías el P5 en este caso, como ese circulito de ahí, y veías cómo había como una preferencia tanto para un lado como para el otro. En la visualización digital de esta eran los promedios por localidades. En esta visualización mostramos el promedio por localidad obtenidas en el IFEX. También mostramos la cantidad de evaluados por cada zona, y con esto se tuvo, digamos, en cuenta el promedio de la localidad. En este caso podemos observar que, digamos, Suba se encuentra en azul con un promedio en las pruebas IFEX de 70-80 sobre 100. O sea, le fue, digamos, eh, bien. En cambio, si miramos otra localidad como Mártiles,
está en un promedio de 0 y 50, o sea, le fue regulín, o sea, le fue mal. Y así podemos ver con todo el mapa de Bogotá. Y en la parte superior hay un slider donde muestra estos resultados en forma de las etapas del periodo, digamos 2016 primer periodo, 2016 segundo periodo y así hasta el año 2019. Y, aquí en visualización digital, los promedios por periodo, entonces aquí podemos comparar la de colegios públicos con la de colegios privados. La de colegios públicos es la que tenemos acá a mano izquierda y la de privados a mano derecha. En esta visualización podíamos mostrar el promedio también por etapa, por periodo de los resultados IFEX y cuántos estudiantes, perdón, entidades eran evaluadas. Entonces aquí podíamos mirar que arriba dice como resultados, aquí, resultados del periodo, entonces son 43, entonces fueron 43 entidades, perdón, el resultado son de 0 a 100 y 43 fue el promedio en el en el 2018 segundo corte, por así decirlo. Entonces los colegios públicos sacaron 43, mientras que los privados sacaron 65, o sea, les fue mejor. Entonces aquí tú puedes realizar una comparación y también mirar el promedio del año. O sea, puedes mirar el promedio por periodo y también el promedio anual. Bueno, y la conclusión es que después, digamos, intentar responder y responder estas preguntas, llegamos a la conclusión que los métodos ya conocidos y mencionados con anterioridad, se concluye que el proceso de información está en un continuo cambio, donde este proceso está en un constante cambio para mejorar el servicio de visualización y de información para nuestro usuario. Lo dijimos así porque es verdad. Los exámenes o estos resultados están en un constante cambio porque todo depende, digamos, de las instituciones que cumplan su plan de estudios, por así decirlo, y que implementen nuevas actividades, nuevas metodologías y que le ayuden al estudiante a ser mejor eh, en sus áreas de conocimiento. Gracias.